Interesa más que nunca hablar de Europa, don Anselmo ha sabido verlo, porque desde esa gran empresa de la nueva evangelización que los últimos papas han propuesto con carácter de urgencia, desde luego hay que ir a Europa. No se puede hablar de una nueva evangelización sin Europa, porque primero se trata de evangelizar el continente que evangelizó al mundo. Pero además, no solo es eso, será muy difícil evangelizar al mundo con una Europa descristianizada. Y en buena medida lo está, porque en los últimos siglos pues, el retroceso de la religión o de la espiritualidad en Europa ha sido enorme y no han podido acabar con ello. Las raíces son demasiado fuertes y profundas y dan señales de una vitalidad que hacen pensar que finalmente no podrán. Pero interesa, desde luego, recuperar esa identidad, ver qué es lo que ha sido Europa, la verdadera, la mejor Europa, qué legado nos ha dejado. Por eso, al elegir un tema de los del ciclo, yo me pedí la plenitud de la Edad Media. Si alguna vez Europa ha sido ella misma, y me acuerdo ahora del llamamiento que desde esta Catedral de Santiago, o bien cerca, hizo Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, en aquel primer viaje ya como Papa en España, desde luego se ha sido ella misma, ha sido en ese periodo de la plena Edad Media que voy a desarrollar hoy. Para abordar el tema, pues hay que tener en cuenta que a la caída o la ruptura del Imperio Carolingio, que fue un auténtico precedente de Unión Europea auténtica, desde la espiritualidad, desde la fe en Cristo resucitado, que fue la nota determinante de aquel imperio, como digo, al desaparecer vienen unos siglos oscuros con lo que llamamos en historia las segundas invasiones, por distinguirlas de las invasiones bárbaras, que son las de otros pueblos, no cristianos, sino enemigos del cristianismo, destacando muy especialmente la presencia del Islam, que aparece en Europa en el 711, es la conquista de España, llegan hasta Poitiers, son detenidos allí muy poco tiempo después y cambian con esa agresión todo lo que es el devenir histórico europeo. Como Dios del mal saca el bien, pues aquella invasión también sirvió para que la Francia, descompuesta en 4 reinos, vuelva a unirse. A partir de ahí nace el Imperio Carolingio y hay unos años espléndidos a los que habrá que referirse también hoy como precedente de esa plenitud europea. De todas formas, los siglos oscuros se dieron y para muchos, a partir del Renacimiento, esos siglos oscuros son como la nota general de la Edad Media, sin ser esto cierto en absoluto, porque la Edad Media es un periodo de 1000 años, en el cual se dan momentos muy diferentes. Los siglos oscuros fueron durísimos, indudablemente. La identidad europea no se pierde precisamente gracias a la actividad de la Iglesia. En esos siglos durísimos, digo, en los que pudo haberse perdido todo, más que en el Imperio Romano, cuando desaparece incluso. Esa identidad europea, digo, se mantiene sobre todo en los monasterios, muy especialmente la cultura europea, la fe, se avivan desde allí y a eso dedicamos en parte el congreso que se ha celebrado aquí hace unos meses. Pero ya en el siglo XI, a finales del siglo XI, vemos un revivir de Europa que nos introduce en 2 siglos de plenitud, donde Europa ha dado algunos de sus frutos mejores, el XII y el XIII. Viene ese renacer europeo precedido por un renacimiento urbano, de la vida urbana, gracias a un crecimiento también demográfico que apoyará el crecimiento económico. Europa en este periodo aproximadamente triplica su población, que llega a superar los 70 millones de habitantes. Renace la agricultura con nuevos inventos, renace la vida urbana, renace el comercio, se arreglan las abandonadas calzadas romanas. Y Europa, digo, entra también en lo económico en un periodo de apogeo que nos lleva precisamente hacia ese cumplimiento de la plenitud. Aparecen los gremios en la Edad Media, aparecen otras organizaciones también en el campo, crecen las ciudades, aparece la burguesía, o por lo menos un precedente claro de lo que será la burguesía. Desde el punto de vista económico o desde los aspectos más materiales, indudablemente
esas serían las notas que nos pueden introducir en la plenitud. Pero junto a esa gran vitalidad económica o demográfica, o junto con ella, aparecen otras notas de vitalidad más importante, que es la vitalidad espiritual. Este es un periodo, el 12 y el 13, en el que se celebran 6 concilios ecuménicos. Me referiré después a alguno de ellos. Nacen las universidades, un fenómeno sin precedentes en la historia de las civilizaciones. Se fundan grandes órdenes religiosas, que vienen del monacato, alguna de ellas, y otras son las nuevas órdenes de los mendicantes. Y se acomete la gran empresa común europea que fueron las cruzadas. Siguiendo el historiador de la Iglesia, José Orlandis, hay una frase que resume muy bien este renacer europeo, y cito textualmente: parece como si un viento impetuoso hubiera soplado en la Iglesia y en la sociedad cristiana, infundiéndoles un admirable espíritu de creatividad. Es una frase donde, en muy pocas palabras, resume lo que sucedió en esos 2 siglos europeos. Hay mucho que hablar, por lo tanto, quisiera desarrollar, aunque sea muy brevemente, claro, estos puntos de actividad espiritual en Europa. Y voy a empezar por un fenómeno que ya he citado y me parece realmente interesante, sin precedentes, y tampoco sin continuidad en otras civilizaciones, que no sea a través de la influencia de la cristiandad europea en estos siglos: la universidad. Las universidades, y este es un aspecto que tenemos que destacar siempre que volvamos a oír lo que se empezó a decir en el Renacimiento y posteriormente en la Ilustración, esa Edad Media oscura de retroceso. Eso se ha impuesto ya desde el siglo XVI, empieza esa visión negra de la Edad Media y se impone ya de una forma inapelable a partir de la Ilustración. Es casi imposible rehabilitar en el imaginario colectivo europeo, la Edad Media como un periodo brillante para la cultura, como lo fue en realidad, precisamente porque para hacerlo, para poder reivindicarla, hay que profundizar en algo que la mayor parte de los europeos no conocen o conocen muy sesgadamente. Es esa cultura de esos siglos de plenitud. Las universidades no tienen precedente y nacen como un intento de democratizar la enseñanza. El precedente, si es que se puede hablar de precedentes, podríamos irlo a buscar, siempre se busca en la Grecia clásica. Y realmente las escuelas filosóficas de Atenas no tienen nada que ver con la universidad. Esas escuelas filosóficas que vienen de las socráticas son unas escuelas cerradas de gran elevación, que duda cabe, culturalmente hablando, pero cerradas, a las que solo acuden los hijos de la aristocracia ateniense, y tienen un desarrollo mucho menor y un impacto, por lo tanto, en la sociedad menor también. La universidad, desde que nace, es otra cosa, y desde luego lo hace en este periodo, coincidiendo con las cruzadas y coincidiendo con ese gran impulso europeo. Podemos diferenciarlas por el origen, en universidades espontáneas, de nueva creación o de emigración que también se dieron. Las espontáneas nacen donde existían antes las escuelas catedralicias. Por lo tanto, son una creación vinculada a la Iglesia desde sus orígenes y que va a seguir estando vinculada a ella durante todo su desarrollo. Esas escuelas catedralicias, cuyo precedente más claro está en Carlomagno, pero que incluso podríamos rastrear su origen en una iniciativa de San Isidoro de Sevilla, el último de los grandes padres de la Iglesia occidental, el más tardío, desde luego, ya en la España visigoda. La idea era esa, vincular a la Iglesia con la enseñanza superior. Estas escuelas catedralicias, por lo tanto, dan paso a la universidad. Y las primeras universidades, no es casualidad, aparecen donde ya existían escuelas catedralicias arraigadas que tenían una fuerza enorme en la cultura europea de su tiempo, Bolonia y París, especialmente a las que me voy a referir también después. Como no es una conferencia sobre la universidad, solamente daré algunas notas sorprendentes, porque incluso para mí, recuerdo cuando me acerqué al estudio de la universidad medieval, lo fueron, y las fechas en historia muchas veces hablan solas, porque decir que Bolonia es una universidad que nace en el año 1119 es ya de por sí un dato increíble, que en ese siglo supuestamente siniestro, ¿no?, desde la perspectiva de la Ilustración,
aparezca una universidad, además de la importancia de la excelencia de Bolonia, es un dato que contradice toda esa leyenda negra de la Edad Media. Ya aquí, a finales del siglo XII, tenemos facultades, tenemos una estructura universitaria clara que se ha mantenido hasta la actualidad, aunque con decadencia en muchas de las enseñanzas que se imparten en cualquier universidad actual. Aparece el trivium como un paso previo, la gramática, la lógica, la retórica, la filosofía son casi asignaturas previas que se le exigen al universitario para poder desarrollar una carrera plena. El emperador Federico Barbarroja, uno de los jefes de la Tercera Cruzada, precisamente, introduce el derecho civil aquí en Bolonia, donde también se podía estudiar ya entonces, en el siglo XII, medicina, filosofía, arte, derecho romano, hasta que llega al común por obra del emperador. Vienen jóvenes de toda Europa, los que se quieren especializar especialmente en el estudio del derecho. Se van a congregar por naciones, pero tienen un lenguaje común que es el de la Iglesia, el latín, que hace posible que cualquier estudiante de cualquier latitud europea pueda acudir a la universidad que elija. Y son órganos abiertos, son instituciones abiertas donde la cantidad de becarios es enorme. No es un ámbito cerrado a la nobleza. Insisto en esto. Los españoles allí en Bolonia, desde el siglo XIV, cuentan con un colegio propio fundado por el cardenal Gil de Albornoz. París creo que va a ser un referente en esta conferencia, no solo por la universidad, sino también por la obra de San Luis, el santo rey francés. París es una universidad que nace también prácticamente al tiempo y se disputa esa primacía con Bolonia. Aquí también, igual que en Bolonia, nace la universidad sobre las escuelas catedralicias de Notre Dame. París va a ser muy similar a Bolonia en cuanto a que las facultades son casi las mismas, pero tiene una ventaja sobre esta, que es la cátedra de teología, la reina de todas las ciencias, la que otorga mayor prestigio en la Edad Media a una universidad. Y la teología en París alcanza niveles insuperables. De modo que cualquier estudiante de teología aspira a poder llegar allí para completar sus estudios. Aparecen también allí los grados clásicos de bachiller, licenciado, maestro y doctor, con una peculiaridad que hoy a mis alumnos, cuando se lo explico, les parece aterradora. Y es que para poder estudiar medicina o derecho tenían que haber alcanzado los estudiantes la maestría en arte. Es decir, se buscaba una formación integral, desde luego introduciendo las humanidades en cualquiera de las carreras que se cursaran después. Algo que de manera muy intencionada se ha excluido en los últimos años de los planes educativos, porque precisamente las humanidades tienen ese aliciente, la formación del criterio, la amplitud de miras en el estudiante, que es lo que se trata de eliminar en buena medida hoy. Oxford nace en 1162 y también sobre la base de una escuela catedralicia, pero se nutre de buena parte de estudiantes de París que abandonan la ciudad por la carestía de la vida y de los libros. Y de Oxford se segrega Cambridge, que es una universidad de inmigración, por lo tanto, nacida en 1209. Luego trataré de hacer o cotejar fechas en cuanto al nacimiento de las universidades y lo que está ocurriendo en el resto de Europa. Oxford y Cambridge, las inglesas, van a ser la cumbre de las matemáticas y la química, porque tienen especialidades las universidades en la Edad Media. Palencia nace a finales del siglo XII, primera universidad española, y es de nueva creación, porque esta se debe a la iniciativa de un rey cruzado español, Alfonso VIII, el de las Navas, el que en 1212 lleva ya la reconquista más allá de Despeñaperros. Cuenta con el auxilio, eso sí, naturalmente de la Iglesia, concretamente en la persona del obispo Tello de Meneses, que es fundamental en la instauración de esta primera universidad española, que será trasladada a Salamanca, es el origen de Salamanca, ya por obra de otro rey cruzado, que viene del anterior, que es Alfonso IX, rey de León y padre de San Fernando. Alfonso IX, cuando funda Salamanca, recurre a profesores de Italia y Francia. La universalidad de la universidad europea con esto queda constatada. Los profesores que imparten sus enseñanzas en cada una de estas universidades tienen orígenes muy diversos. Les lleva a la cátedra la excelencia en la materia concreta que se quiera impartir o que se quiera primar
en cada una de estas universidades. El caso es que para finales del siglo XIII la estructura universitaria ya está fijada. En todas las universidades europeas existe la figura del canciller o rector, los decanos al frente de cada una de las universidades, el claustro universitario, que es la asamblea de profesores y alumnos, existe incluso el cuerpo de bedeles con atributos muy similares a los actuales, y el fuero universitario, que precisamente nace en Oxford y que representa la jurisdicción del rector. Los delitos cometidos dentro de la universidad o incluso in itinere por universitarios o proveedores, incluso, son juzgados por el rector, lo que le da naturalmente a la universidad una autonomía definitiva y respalda esta institución de una forma absoluta. Dentro de la universidad, sin ella no hubiera sido posible o no hubiera alcanzado nunca la plenitud que alcanzó, aparece la escolástica, que tiene precedentes fuera de ella, por supuesto, y que va a ser un modo de enseñar muy peculiar de la universidad medieval, que se va a prolongar durante siglos, hasta que sea desechada a partir de la Ilustración y revalorizada por un papa tan innovador en muchos aspectos como fue León XIII en el siglo XIX, que recupera a Santo Tomás, porque le considera y le proclama el más alto de todos los doctores de la Iglesia. La escolástica, que es la ciencia de la escuela, pues podríamos distinguir en ella, desde luego, como tres ramas. Una, la inicial, el precedente de todas las escolásticas, sería la benedictina, con San Anselmo, cuyo nombre tomó en su día el padre Abad, si no me equivoco, precisamente honrando su figura. Y después tenemos una escolástica catedralicia con Pedro Lombardo y una universitaria con dos figuras clave. La más importante, la que adquiere mayor desarrollo, es Santo Tomás, con los dominicos, orden que nace también entonces, y San Buenaventura, franciscano, que representa una rama distinta de la escolástica, de clara raíz platónico-agustiniana, mientras que Santo Tomás va a ser el creador, prácticamente con San Alberto, su maestro, de un aristotelismo cristiano que impregna toda la cultura católica a partir de ese siglo XIII. Dicho esto, sobre lo que significa la universidad, vamos a ver rápidamente, también tiene que ser todo rápido, otros puntos de esa vitalidad. Pero he elegido como título el de La Europa de las catedrales, porque si algo llama la atención, incluso a quien no conozca este periodo, es lo que ha quedado de él, lo más visible. En el patrimonio artístico europeo, quizá lo más importante, el legado más importante de los siglos, es ese conjunto de las catedrales románicas y góticas de este periodo. Por eso, y gracias a Daniel Medina del Foro, que se ha ocupado de elegir las imágenes, tenemos aquí estas, sin las que sería una conferencia incompleta, porque esta conferencia pretende tener también un componente visual, tiene que tenerlo, porque estamos hablando de catedrales y realizaciones artísticas medievales. Al principio hemos elegido Santiago, que no es gótica, no pertenece a ese conjunto de las deslumbrantes catedrales góticas del periodo, sino que va por delante en el tiempo, es románica, pero igualmente deslumbrante. Y a Santiago me he referido ya como lugar de ese llamamiento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que llamaba a Europa a ser ella misma en los inicios de su pontificado. Estamos viendo precisamente el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago y vamos a ver enseguida su nave central, románica, pero ya de una importancia enorme. Recuerda, o ya apunta a lo que van a ser las catedrales góticas. Este es el arte del románico, del primer arte importante de este periodo, cultivado por los monjes de Cluny, una rama precisamente del monacato benedictino, al que tendremos que referirnos de paso más adelante. Otra imagen de Santiago. Son imágenes que hablan por sí mismas del esplendor de aquel periodo. Decía que aparte de las universidades, tenemos que hablar de los concilios, porque este es un periodo de concilios. Comentaba antes que se celebran 6 concilios ecuménicos entre los siglos XII y XIII,
4 en Roma, 2 en Lyon, destacando como la gran asamblea de la cristiandad medieval el cuarto concilio de Letrán, al que asisten 404 obispos y un número superior de abades y capitulares, junto con representantes de los príncipes cristianos, concretamente los reyes de Aragón, Francia, Inglaterra y Hungría, que mandan delegados al concilio. 1000 padres conciliares reunidos en Roma para condenar la herejía albigense, tratar de la doctrina de la transustanciación y sentar las normas definitivas sobre los sacramentos del bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Un concilio convocado por un papa de enorme trascendencia, como es Inocencio III, que, por cierto, es un personaje que ha sido posible porque pudo estudiar y lo hizo en las universidades de Bolonia, Derecho y antes Teología en París. Es además, para que se vea que todo va unido, quien patrocina, quien impulsa la Cuarta Cruzada. Es también un periodo de nacimiento de grandes órdenes religiosas. En el año 1084, San Bruno funda la Cartuja, precisamente un año antes de que Toledo caiga en manos de los cristianos. Es la entrada de Alfonso VI en Toledo y con esto se produce un giro definitivo en la Reconquista. La Reconquista, por cierto, es una cruzada más. Los papas que privilegiaron a los caballeros cruzados privilegian también a los que en España llevan a cabo esa recuperación del territorio, a todos esos reinos cristianos que colaboran en acabar ese proceso, y a los caballeros, generalmente españoles, pero también a veces de fuera, que acuden a esta gran cruzada, la mayor, la más duradera y la que finalmente tuvo mayor éxito, porque culminó con la reconquista integral ya en el siglo XV, con la caída del Reino de Granada por obra de los Reyes Católicos. Así que se funda una gran orden. Al año Toledo ya vuelve a ser cristiana, la sede metropolitana de España, la sede del primado, con los reyes godos, vuelve a ser ahora un territorio cristiano por obra de Castilla. La gran orden que aparece en el siglo XII es el Cister. Se ocuparon, mejor dicho, quienes lo hicieron en el Congreso Benedictino de él, una nueva rama del tronco benedictino que, mientras Cluny conserva ese esplendor románico, apunta ya a un arte nuevo que nos lleva hacia el gótico. Destaca especialmente como uno de los europeos más importantes de este periodo San Bernardo de Claraval, abad de esta abadía, que cuando profesa, el Cister cuenta con unas 12 abadías en total y cuando él muere son ya 343 los monasterios cistercienses dispersados por Europa, mientras que la comunidad de Claraval contaba con 700 monjas. Fenómeno de una fuerza, por lo tanto, arrolladora la del Cister entonces. Pero aparecen también los frailes. Frente al siglo XII, que es el del monacato aún, aparecen en esas nuevas ciudades renacidas y que crecen dos órdenes, los mendicantes, en principio, los de Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, y los franciscanos o frailes menores, fundados por San Francisco de Asís. Son diferentes, crean sus conventos en las ciudades que van creciendo, no en la soledad de los campos, y tienen misiones distintas. Concretamente, los dominicos desde el principio, desde Santo Domingo en adelante, le conceden una especial importancia a los estudios teológicos y universitarios. Aquí hago un apunte más de París. La Universidad de París, que llega a llamarse, por cierto, de la Sorbona, por un capellán de San Luis, Roberto Sorbón, que funda allí un colegio o pensionado para profesores y alumnos pobres que quieran estudiar teología allí en París. Es decir, nuevamente un clérigo le da su impulso definitivo, ya está el nombre, a esta gran universidad europea. París tiene el privilegio de contar entre sus profesores nada menos que con San Alberto Magno, al que he mencionado antes como uno de los padres de la escolástica y de esa escuela aristotélica cristiana, y poco después, también allí, o al tiempo casi, imparte enseñanza su gran discípulo, el más famoso Santo Tomás de Aquino, que más tarde, bueno, es un santo viajero, acabará abandonando París. Pero en un momento dado también es muy significativo que París, en el barrio latino, cuenta con una plaza, la Plaza Maubert, llamada así en honor de San Alberto Magno.
el maestro Albert, porque no cabían los alumnos dentro de las aulas de la Sorbona y tienen que salir a esta plaza para escuchar al gran maestro en teología y filosofía. La Suma Teológica, la obra magna de Santo Tomás de Aquino, pone los fundamentos para una concepción católica del mundo recuperada, entre comillas, por el Papa León XIII, como decía antes. También es la época de la recopilación, la época de las ciencias sagradas, y el derecho canónico se va a recopilar por orden del Papa Gregorio IX, y en las decretales de San Raimundo de Peñafort se acumula o se ordena todo ese acervo legislativo de los papas durante los siglos anteriores. Obra que aparece ya compilada en 1234. Y para terminar, pues lo haré con las cruzadas, que vienen a ser, como decía, compendio prácticamente de todo lo anterior. Las cruzadas, denostadas como un movimiento agresivo por parte de la cristiandad, fueron otra cosa. No eran un espíritu combativo ni tampoco conquistador por parte de quienes la impulsaron o la siguieron el que los movía. El gran objetivo de estos caballeros cruzados era recuperar el Santo Sepulcro, que no había sido musulmán, ni mucho menos desde siempre. 700 años de historia cristiana tiene detrás Jerusalén cuando los musulmanes la conquistan. Y con la conquista musulmana se pierde un territorio para la cristiandad que naturalmente era clave en esa historia, en esa trayectoria cristiana, con el Santo Sepulcro nada menos, y con todo ese conjunto de reliquias y también de lugares sagrados en los que se desarrolla la predicación de Cristo y su vida en la tierra. De manera que durante los siglos oscuros, si Europa no es capaz de volver a recuperar el Santo Sepulcro, ahora, mientras en España avanza la Reconquista, la llegada al Tajo que hemos visto con la conquista de Alfonso VI en Toledo, sitúa también al resto de la cristiandad al tiempo. No es que lo de España tenga que ver con ello, aunque se produce en paralelo, porque España es parte de Europa, evidentemente, y raíz en muchos aspectos de la Reconquista. Se produce ese cambio y pasamos a una etapa en la que Europa, cuando puede, recuperada, fortalecida en ese momento de crecimiento, se lanza a lo que hubiera hecho muchos siglos antes, la recuperación del Santo Sepulcro. La primera de las cruzadas es convocada por un papa, como los papas van a ser quienes impulsen las siguientes. Urbano II, con su discurso Dios lo quiere, precisamente marca el camino de Jerusalén. En 1098 se produce o se inicia esta primera cruzada y en 1099 ya Godofredo de Bouillon puede crear el reino franco de Jerusalén, que sobrevive allí durante 88 años y establece un reino cristiano de corte claramente europeo, feudal, en Tierra Santa. En esa etapa ofensiva, ya he comentado antes, Toledo es cristiano desde el año 1085 y 23 años más tarde, en 1108, se frena el avance almorávide en la batalla de Uclés, que va a poner a salvo al reino de Toledo y a Castilla de paso de la amenaza, de la nueva amenaza de invasión almorávide. Porque España en esos años es el valladar no de una, la primera, sino de 4 invasiones musulmanas fundamentalistas que van a ir cayendo sobre la península. Aparte de la primera, viene luego la invasión almorávide, que es la que es frenada en Uclés, la almohade, de la que me ocuparé, finalmente la de los benimerines. No se resolvía la cuestión del estrecho, la llamada cuestión del estrecho, hasta mucho más tarde. En 1118 es Aragón, Alfonso I, el batallador, quien consigue tomar Zaragoza y con eso también da un impulso definitivo a la Reconquista. Y un año más tarde, de la conquista de Zaragoza, para que veamos cómo coinciden las fechas en todo este proceso, se funda Bolonia, ya he comentado, en 1119. En 1162 nacía Oxford, como he dicho también. La segunda cruzada se inicia en 1147 y se desarrolla principalmente hasta el 1149. Reúne una cifra impresionante, 240.000 soldados para castigar a los turcos que amenazaban nuevamente Jerusalén y con él el reino franco. Al frente de esta cruzada, 2 grandes soberanos europeos,
el emperador del Sacro Imperio, Conrado III, y el rey de Francia, Luis VII. Son en total 8 cruzadas, las 2 últimas dirigidas por San Luis, rey de Francia. En el año 1209, ya he comentado, se funda Cambridge, y en 1239 Jaime I prácticamente cierra el ciclo de las conquistas que estaban como reservadas al Reino de Aragón, entrando en Valencia. He dicho antes que un referente, desde luego obligado, de este periodo es San Luis. San Luis es un resumen de todo lo que estamos comentando aquí, porque es un rey que reorganiza el Reino de Francia, que le da un auge cultural y además un arbitrio político sobre el continente europeo desconocido para Francia desde la caída de Carlomagno, que además brilla por su santidad entre los reyes cristianos de la época, que patrocina las cruzadas, que dirige 2, tal y como el Papa le pide, precisamente, sin éxito ninguna de ellas, porque en lo político no triunfa, no consigue recuperar en ninguna de ellas territorios. Al contrario, en la 7ª cruzada es hecho prisionero en Egipto, en 1250, y todavía 20 años más tarde dirige la última, que le cuesta la vida porque muere en el campamento cristiano frente a Túnez, en una epidemia de peste que diezmó a las huestes cristianas y se cobró la vida del rey santo. Pero San Luis deja un legado detrás enorme, y además tiene mucho que ver con la Reconquista también, puesto que es nieto de reyes reconquistadores, es hijo de Doña Blanca de Castilla, y primo hermano de ese gran rey de la Reconquista, San Fernando, Fernando III el Santo de Castilla y de León, con el que se reunifican ya definitivamente los 2 grandes reinos castellano-leoneses, y que en 1248, como decía antes, entrando en Sevilla y en Córdoba, por supuesto antes, ha terminado él, y esto vendrá a ser completado por su hijo, un gran rey sabio, Alfonso X, completa en esta dinastía la ocupación del Guadalquivir. Todo el valle del Guadalquivir es ya cristiano. Se desbordan los cristianos con las órdenes militares que les acompañan, otra realización de este periodo en España, y también en Oriente, porque allí se dieron las órdenes militares de Oriente, que son el precedente de las españolas. San Fernando y San Luis, 2 reyes cruzados, primos hermanos, que comparten un ideal y que combaten por extender la cristiandad con distinta suerte. He dicho que San Luis no consigue su objetivo, no recupera los santos lugares. San Fernando sí, consolida la presencia cristiana en todo el Guadalquivir. Pero ambos han dejado también un legado cultural impresionante. San Fernando, aparte de ese esfuerzo militar enorme, es también quien pone la primera piedra de la Catedral de Burgos y unos años más tarde la primera de la Catedral de Toledo. 2 de las joyas más importantes del patrimonio español se originan con él. Lo que no es nada nuevo, porque fue su abuelo Alfonso VIII quien construye en estilo cisterciense una de las joyas más importantes del cisterciense en España, el monasterio de las Huelgas, panteón real que será a partir de ahí. Y que nos da la pauta, porque el hecho de que estos 2 primos, hijos de hermanas, de 2 infantas castellanas, llegaran a la santidad y acometieran empresas muy parecidas, nos da la pauta de cuál era el ambiente que se vivía en Castilla en aquel tiempo, en la propia Francia, y no digamos en la familia real castellana y en la de Francia igualmente. Si San Fernando pone las primeras piedras de estas 2 grandes catedrales castellanas, San Luis es el autor de una de las joyas del gótico, considerada por algunas la joya más elevada, la Santa Capilla de París. No es una catedral, no tiene las dimensiones ni la espectacularidad de las grandes catedrales góticas del siglo XIII o de finales del XII, pero en cambio es una verdadera joya. Es un relicario que construye San Luis precisamente para albergar la más importante de las reliquias que en Occidente se veneraron a partir de él, que es quien consigue traerla, la corona de espinas. Enviada por el emperador del Imperio Latino, bizantino, Balduino II, San Luis sale a recibir esta reliquia, así como otras que vienen de Bizancio también en la misma expedición. El hierro de la lanza de Longinos, una parte grande del lignum crucis que también van a ser albergadas en este relicario,
San Luis sale a esperarlas al camino, entra descalzo en París detrás de estas reliquias importantísimas que son depositadas en su capilla de San Nicolás. Pero inmediatamente, encontrando que esta no es digna de albergarlas, se inicia la construcción de la Santa Capilla, que va a ser la del Palacio Real de París, que se concluye en un tiempo récord. En 6-7 años la Santa Capilla está terminada. Y consigue unos objetivos que han sido los del gótico en cualquiera de sus construcciones, hasta niveles insuperables. Luminosidad, ligereza y elevación. En pocos edificios, si es que hay algún otro, se dan en unas dimensiones tan deslumbrantes como en esta Santa Capilla. Relicario de las reliquias más valiosas de la cristiandad occidental, si no contamos las de Roma, claro. París se convierte, por lo tanto, en un relicario importantísimo que puede complementar, y se gloria de hacerlo, las reliquias que se conservaban ya en la capital de la cristiandad. De manera que Reyes Cruzados, 2 siglos de crecimiento cultural, económico, de crecimiento político también, porque se consolidan las monarquías nacionales, y de unidad, porque aquello fue una auténtica unidad europea. La unidad de Europa por la que se trabaja desde mediados del siglo XX es una unidad de dudosos resultados, porque fue en principio una unidad económica. Evidentemente, el mercado común, que tenía una proyección práctica obviamente positiva, pero camina desde hace ya muchos años en una dirección preocupante. Esa unidad política que se quiere ya totalmente soberana, se habla ya de una federación europea plena, con renuncia a las soberanías nacionales. Digo que es preocupante en el sentido de que, si bien esta unidad, como la del Imperio Carolingio, la unidad de la plenitud medieval, se hizo en base a la fe en Cristo resucitado, la actual unidad de Europa se está construyendo sin Cristo. Es más, no de espaldas, sino rechazando precisamente el Evangelio. Por lo tanto, esa construcción no tiene futuro mientras no se cambie esa orientación, algo que los papas han pedido reiteradamente, porque saben perfectamente que, aparte de que su misión como papas es hacerlo, es hacer ese llamamiento, saben también que no prosperará. Esa unidad puede dar origen a un nuevo totalitarismo, lo he dicho en público alguna otra vez, más bárbaro incluso que los del siglo XX. Disimulado, camuflado de otra cosa, pero un totalitarismo, en definitivo, donde no se respeten los derechos del hombre, los más básicos, empezando por la vida, ni ninguno otro. De manera que es una unidad distinta, y creo que el modelo de esa unidad europea estuvo aquí. Y no hay más que ver sus logros evidentes en economía, en urbanismo, en política, en crecimiento en todos los órdenes y, desde luego, en cultura. Gracias a Daniel, decía en un principio, podremos terminar haciendo un repaso visible de aquella Europa en crecimiento. Vemos Notre Dame de París en un grabado antiguo, su interior con el rosetón magnífico de Notre Dame, que aquí vemos en más detalle. Otra imagen de su interior, el exterior con los característicos arbotantes de Notre Dame. Son imágenes, digo, de tal fuerza que sobran las palabras, porque nos están hablando de un esplendor cultural, de una fe también enorme, porque son obras colectivas de aquellas sociedades que se unían en la construcción de la catedral. Decía yo hace unos días que, además, cuando me preguntaban respecto a ello, estas catedrales tienen detalles artísticos reservados a la contemplación de Dios, porque desde las agujas de estas torres elevadísimas y desde las cubiertas hay detalles escultóricos que solo Dios puede ver, no se hacían para nada más que para Él. Vemos ahora la de Toledo, la más española, como se ha dicho, de las catedrales góticas, con elementos, algunos elementos decorativos que vienen del mudéjar. En su interior, aquí estamos viendo el exterior. Han sido fuente de inspiración las catedrales para los artistas del romanticismo, también aquí hay algún grabado de estos. La Virgen, una Virgen gótica maravillosa, muy distinta ya de las románicas, que son tronos del Señor. Aquí vemos como un diálogo
entre la Madre de Dios y el Verbo encarnado. Es un modelo que se ha repetido y aparece en varias iglesias góticas. Vemos el interior y vamos a ver algo de la de Burgos, que también merece la pena. Comentaba antes que estas dos, Toledo y Burgos, son construidas por iniciativa de Fernando III el Santo. Pero ya su abuelo Alfonso VI, el rey que tomó Toledo y que tuvo como vasallo más destacado al Cid Campeador, había regalado sus palacios de Burgos, precisamente, que fueron demolidos, o se utilizó de ellos lo que se pudo para construir un primer templo mucho mayor que lo que había en esos palacios, que son la base de la actual Catedral de Burgos. Cimientos y solar, poco más, porque se va a hacer casi de nueva planta. Estamos viéndolo aquí en toda su belleza, deslumbrante también. Las agujas y esas también en el cimborrio de esta catedral, todos esos detalles escultóricos que, como digo, se reservaban a la contemplación divina. Son homenajes a Dios. Esta es la capilla del Condestable, que nos habla también de una peculiaridad de estas catedrales góticas, y en concreto en esta de Burgos. Esto que estamos viendo, por increíble que parezca, por una vez no responde al patronato regio, sino al de un particular. Los almirantes de Castilla, duques de Frías, construyen esta joya dentro de la Catedral de Burgos, precisamente como una capilla propia en la que se entierran los Fernández de Velasco durante generaciones. Los propietarios de la Casa del Cordón, por cierto, que también está muy vinculado a la historia de Castilla y de España. Algunos detalles escultóricos. Aquí se dan cita, claro, en estas catedrales, la arquitectura, la escultura, como poco, más todas las artes decorativas con las que se complementaba después la construcción. Y pasamos ya, para ir acabando, a la Santa Capilla de París, que, como digo, estoy con quienes opinan, desde los historiadores del arte, me refiero, que es una cumbre del gótico, si no la más alta. Aquí se ve toda esa luminosidad de la Santa Capilla, donde es asombrosa la pericia de los constructores, porque han logrado que desaparezcan los muros, prácticamente se sostiene como en el aire, y da paso a toda esa luz, la luz que viene de Dios, no las luces de otros siglos, a base de vidrieras, donde están representadas escenas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consiguiendo esa luz inolvidable de la Santa Capilla, con esos colores, sobre todo azul, rojo y amarillo ocre, que crean este interior espectacular. Esta es la capilla alta reservada a la corte de Francia, desde los tiempos de San Luis, relicario más alto de toda Francia. Un exterior, el rosetón de la Santa Capilla. Detalle del remate, otra vez la arquitectura o la escultura dedicada a Dios. Una imagen más del interior, ese interior completamente aéreo, y hemos terminado esta visión que nos lleva también a reflexionar sobre lo que fue Europa, y hemos visto solamente algunos pequeñísimos ejemplos de todo ese acervo cultural, de todo ese patrimonio deslumbrante. Y hay otro que no es visible, que es el acervo espiritual que nos ha llegado hasta nosotros, desde luego ante todo con la fe, pero también con la cultura europea. Lo que aún podemos transmitir de esa cultura también se forja en estos siglos, se fortalece en ellos. Nos dieron instrumentos, no solo conocimientos, instrumentos para propagar el conocimiento, la universidad, la propia escolástica, la obra de Santo Tomás. Y termino, ya que hemos visto imágenes, con una cita, que también le debo a Daniel, del fundador de FASTA, el padre Fosbury, que dice que las catedrales góticas son al arte europeo lo que Santo Tomás es a la escolástica, a la filosofía. Así que, resumiendo esta imagen visual de las catedrales con esa otra aportación enorme de la plenitud medieval, que es la escolástica, la propia filosofía, todo el origen del pensamiento europeo, que aquí ha conseguido en ese periodo una síntesis entre el pensamiento clásico y la cristiandad, ya pleno,
por supuesto que basado también en la aportación de los padres de la Iglesia, de los siglos I al V. Esa aportación no visible todavía existe en Europa y tenemos que defenderla. Pero sobre todo, insisto en la idea de que no construiremos una Unión Europea duradera ni positiva de espaldas a Cristo, muy al contrario de lo que se hizo en estos siglos XI, XII y XIII.